Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad, para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Estoy seguro con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. He querido ser rey de todos los españoles. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Muy buenas noches. Bien, pues ya lo han visto, estas eran las palabras que pronunciaba el monarca Juan Carlos I antes de abdicar la corona en su hijo Felipe. Hemos hablado muchísimas veces de la monarquía en este mismo foro, en el despacho de Pedro Beltrán, situado en la avenida Maisonave de Alicante. Esta semana hemos pensado que era indispensable volver a este despacho para recabar su opinión sobre este hecho histórico. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Anabel, y muchas gracias por venir a nuestro despacho. Bueno, sabemos que tú has abordado ampliamente el tema de la monarquía, lo has hecho en redes sociales, lo has hecho públicamente en televisión, en estas entrevistas, has expresado libremente tu opinión, incluso has convocado tus propios referéndums dentro de redes sociales que han tenido resultados sorprendentes y sorprendentes en el momento en que las convocaste, pero quizá no tan sorprendentes en un momento en el que la gente está en la calle pidiendo la Tercera República. Cuéntanos un poquito, para empezar, qué opinión te merece esta abdicación. Quizás empezaría por lo que has dicho de los referéndums en redes sociales, porque las redes sociales, como se ha demostrado con el tema de Podemos en las elecciones europeas, van por delante luego de muchos acontecimientos. Nosotros efectivamente hicimos un referéndum en Facebook, tenemos un número de fans muy alto, más de 150.000, y en el referéndum planteábamos tres opciones. Opción A, abdicación del rey en el príncipe Felipe. Opción B, la continuación de la monarquía tal y como estaba, y opción C, la eliminación completa de la monarquía. La opción de eliminar completamente la monarquía sacó más del 85% de los votos. La opción de abdicar en el príncipe Felipe alrededor del 7%, y el resto, otro 7%, fue la continuación como estaba el sistema. Esto ya nos daba una idea de lo que podía ocurrir. Por supuesto, no es el único referéndum que se ha hecho, o votación en Facebook. Hablar de la palabra referéndum es un poco exagerada, pero sí es una consulta que ha habido otras y nos marcaban un cambio claro de tendencia. A mí me parece muy positivo que haya abdicado o dimitido el rey, me parece extraordinariamente positivo. Creo que es la única forma de que la monarquía pueda permanecer en España. Pero la pregunta básica que nos hacemos muchos ahora es ¿por qué nos tienen que imponer al jefe del Estado? Es positivo que haya dimitido, pero a la vez ha abierto un debate que quizás no existiría si no lo hubiera hecho. Quiero decir, si no dimite, el rey hubiera seguido, puede que hubiera habido alguna protesta, tampoco mucho, pero hubiera seguido. Y ahora, sin embargo, hay que aprobar una ley por el Parlamento. En esa ley orgánica se va, porque se les olvidó hacer, esa ley se les olvidó después de la Constitución, estaba previsto en la Constitución que se hiciera una ley de sucesión, no se hizo. En definitiva, el Parlamento va a tener que aprobar el sistema de sucesión o que pase la corona directamente a Felipe. Y muchos nos planteamos que por qué nos tienen que imponer el jefe del Estado, que por qué no podemos... Lo va a hacer de espaldas al ciudadano, porque sí, con la toda realidad, probabilidad. Claro, está en la calle, la gente está en la calle. Yo pienso que desde el momento en que hay gente en la calle reclamando otro sistema, se debería al menos preguntar, porque estamos en un país democrático, ¿no? Y así se hacen las cosas en democracia, preguntando a los ciudadanos. Sí, por la otra parte alegarán que el muro de la Constitución, el muro famoso de la Constitución, pero no es así, creo que se debería preguntar. Desde luego Felipe VI, si llega a ser Felipe VI, que parece que lo va a ser, es una persona más capacitada que su padre, o por lo menos que su padre en la etapa final actual en la que estaba, y podrá ejercer un rol excelente, pero quizás a los ciudadanos se les debería preguntar si quieren eso o no, si quieren monarquía o si quieren república, y tampoco pasa nada, tampoco es el final del mundo. La imposición es muy dura de aceptar, aparte que este país tiene un problema muy grave ligado con el resultado de las elecciones europeas en dos vertientes diferentes.
La primera y más importante de todas es la estructura territorial y está muy relacionado con el tema del rey. ¿Por qué está relacionado? Porque realmente el rey no ha actuado en este último periodo como vehículo unificador de España. Siempre se nos vendía la imagen de decir el rey, España. No, el rey no gusta en Cataluña y el rey no gusta en el País Vasco, eso es un hecho evidente. Quizás ahora el príncipe Felipe lo primero que debería hacer cuando sea rey, en mi opinión, es intentar resolver el gravísimo problema territorial que tenemos. Porque en el fondo de esta dimisión está el resultado de las elecciones europeas, ha sido el detonante. Se nos cuenta que esto venía ya preparado desde enero, que se había hablado, no sé hasta qué punto es cierto, más parece que se han precipitado los acontecimientos en algo que evidentemente estaba en estudio, se planteaba la posibilidad. Claro, el Parlamento hoy aprobaría sin problemas una ley de sucesión a favor de Felipe VI. Con esa mayoría absoluta del Partido Popular, ¿podría hacerlo incluso en solitario? Sí, y porque la suma PP-PSOE es muy alta, es más del 80% del Parlamento, y porque el PSOE con Rubalcaba marca un perfil institucional, marca un perfil claramente promonárquico, pero no se sabe qué va a ocurrir con el PSOE en los próximos días. Está en plena ebullición. Si la nueva secretaria general es finalmente Susana Díaz, y no solo secretaria general, sino candidata del PSOE a las elecciones, y gana el PSOE en coalición con Izquierda Unida como están en Andalucía, y resulta que Izquierda Unida pone como condicionante para entrar en ese gobierno que tiene que acabarse con la monarquía, ¿qué ocurre? Estos son, por eso... Pues un escenario poco probable también, ¿no?, que el PSOE gane las elecciones. En coalición con otros partidos yo creo que no es poco probable, es decir, vamos a ver, si con muchos partidos, porque los resultados del PSOE, es cierto. Si extrapolamos los que ha obtenido al Parlamento Europeo... Correcto, la suma no le da para formar un gobierno, a no ser que hiciera ya un gobierno pues casi de 10 partidos. Claro. La suma no le da, esto es verdad, pero todos los que están en esa suma son realmente antimonárquicos. El primero que está en esa suma, y nos olvidamos de esto en los resultados cuando los leemos, es que el primero que está es Esquerra Republicana de Cataluña. Si traspolamos los resultados a unas elecciones generales en España y vemos qué cifra resultaría de diputados. Esquerra Republicana de Cataluña es el único partido, para empezar, que tiene la palabra republicana en el nombre, y el único partido que desde siempre ha sido un partido republicano, el único partido que ha dicho nosotros no queremos el rey. Bueno, y eso lo han dicho desde el principio. Sí. De hecho, ya en el año 32 ganaron en Cataluña, hace mucho tiempo de esto, por supuesto, pero desde que empezó de nuevo la democracia en España, siempre han dicho, estamos en contra del rey. Bueno, pues Esquerra Republicana de Cataluña ha ganado en Cataluña, con lo cual tienes un partido que está claramente en contra del rey. Podemos dice que también está en contra del rey y que no quieren ni este rey ni el otro, no en contra del rey, en contra de la monarquía. Izquierda Unida, con toda claridad, ya se han manifestado. Antes no eran tan rotundos, en la época de Santiago Carrillo desde luego que no. Ahora ya se han manifestado diciendo no, pero es que en el PSOE también surgen voces en contra de la monarquía. Izquierda Socialista, que es una de las tendencias del PSOE y uno de los candidatos que se presenta a secretario general, aunque no va a ganar, lógicamente, dice que no, que está en contra de la monarquía. Las juventudes socialistas están reclamando un referéndum. Claro, esto añade un ámbito de incertidumbre muy grande, por eso ha dimitido ahora, porque con otro parlamento podía ser mucho más complicado, y Susana Díaz, si finalmente es la candidata a presidente del gobierno, es una incógnita también cómo pueda reaccionar. Evidentemente no es el perfil de Rubalcaba, es una persona, para empezar, que está coaligada con Izquierda Unida en Andalucía, que va a tender hacia ese tipo de gobierno, y han preferido que abdique ahora, que se haga ahora este cambio, que no esperar a un parlamento de resultado incierto, a una situación más deteriorada, y han hecho algo que tenían que haber hecho antes, porque aquí se están abordando los problemas demasiado tarde, y el tema de Cataluña y del País Vasco se está dejando como si no existiera, y eso está cada vez peor. Creo que la solución aquí pasaría por una reforma constitucional de verdad en muchas cosas. Siempre se nos dice
La Constitución, es que las leyes, hay que respetar la Constitución y las leyes, vale, perfecto, tienen toda la razón los que lo dicen, pero la Constitución y las leyes están para ser modificadas también y se pueden cambiar. Y sobre todo para servir al ciudadano, para ser de utilidad al ciudadano. De acuerdo. Y si la realidad social ha cambiado y el ciudadano demanda otras cosas, yo creo que es la Constitución la que debe adaptarse al ciudadano y no al contrario. En el año 2011, no debe ser tan complicado. Nos Pedro. olvidamos que en el año 2011 en este país, en España, no hablamos de otro, se reformó la Constitución, hubo una reforma de la Constitución del artículo 125 para establecer la estabilidad presupuestaria por imperativo constitucional. Lo aprobaron el PP y el PSOE. Luego, por favor, no se nos diga que la Constitución no se puede tocar. Lo hemos hablado muchas veces, es una Constitución que en el momento en el que fue creada pues estaría acorde a la realidad social de ese momento, pero no puede ser una Constitución que perdure por los siglos de los siglos porque las realidades sociales cambian y esa Constitución debe avanzar y debe cambiar a la par que esos cambios sociales. Exactamente. Y quizás una de las posibilidades de cambio de la Constitución, no digo que sea la mejor, pero una de las que se podría estudiar es la opción de una república y una república federal. Porque, insisto, y sé que a veces soy un poco pesado con el tema, donde no estamos viendo el problema verdadero de España es en lo de Cataluña y el País Vasco, porque en las elecciones del Parlamento Europeo que se acaban de celebrar, en Cataluña ha ganado el primero Esquerra Republicana y el segundo Convergencia y Unió, partidos 1 y 2, y los dos están por la independencia. En el País Vasco, el primero ha ganado el PNV y casi detrás en número de escaños, uno menos solamente, ha quedado Bildu, que son los sucesores de Herri Batasuna. 1 y 2 también. Y ya en el País Vasco están diciendo que quieren también la independencia los del PNV. Claro, ese problema no podemos dejarlo que se vaya pudriendo, porque cada vez se está haciendo más grave. A medidas radicales y a rechazo, cada vez se hace más grave. ¿Qué queremos al final? ¿Enviarles los tanques que declaren la independencia? No queremos que pase algo como en Ucrania. En Ucrania, bueno, allí en Cataluña no van a tener tanques para defenderse, quizás los Mossos de Escuadra, pero eso no puede ser que sea la forma de solución de los problemas. ¿Tú crees que podríamos llegar a ese punto, Pedro? Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que este problema había que abordarlo, que había que intentar llegar a un acuerdo, que el recurso al Tribunal Constitucional del PP fue un error. Y todo está muy relacionado con la monarquía también, porque Felipe lo primero que tendría que hacer es intentar él, a lo mejor, elegirse de árbitro del problema catalán, claro, y tratar de resolverlo. Su agenda quizá debería ser la prioridad en este momento, en cuanto aterrice. Si antes hablábamos de sondeos, pero ahora ya no hablamos de sondeos, ahora hablamos de unas elecciones que se han celebrado y el número 1 y el número 2 son independistas en los dos lugares. Claro, si España empieza a romperse, ya sí que estamos ante un desastre. Por eso, la solución debería partir o bien de una república federal en la cual se dieran más competencias a Cataluña y al País Vasco, las que tenían en el estatuto que impugnó el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, esas mismas. Quizás sea demasiado tarde ya, pero por lo menos se debería intentar. Otras comunidades no quieren tener tantas competencias, no hace falta que todas tengan las mismas. Si en la Comunidad Valenciana queremos devolver competencias, si en Madrid quieren devolver competencias, no hace falta. Sí, es un momento se puede hacerse un federalismo desigual. La palabra desigual no significa dar más privilegios a unos con respecto a otros, sino tratar situaciones que son distintas de forma desigual y ya está. Pero no significa que esté privilegiada Cataluña en absoluto, no, simplemente que tendrá más competencias y se autogobernará más, y lo mismo ocurrirá en el caso del País Vasco. ¿Ahí cómo entra la monarquía? Pues debería entrar como elemento unificador de España. El príncipe realmente ha hecho muchos viajes a Cataluña, tiene un talante muy dialogante con respecto al problema catalán, y esa puede ser la solución o con la monarquía uniendo o con la república o con una república federal, y sí pienso que debería haber una consulta, pero no la va a haber. No va a haber consulta porque el PSOE no quiere hacer la consulta, el PP evidentemente tampoco, pero entre el PP y el PSOE no la harán. Después de unas elecciones generales, pues habrá que ver el resultado que plantea ese nuevo Parlamento. Es que yo creo que, Pedro, no sé, corrígeme si me equivoco, pero la forma en la que se han hecho las cosas, el hecho de que Rajoy diga que lo sabía desde marzo, que deje caer ese dato como quien no quiere la cosa,
apunta a todo lo contrario, a que se nos quiere hacer creer que era algo premeditado, cuando en realidad ha sido una decisión que comparto contigo, que parte de los resultados electorales del 25M. Y algo que se decidió ese fin de semana, evidentemente estaba pensado en estudio, pero ese fin de semana, si no el príncipe, ¿qué hacía fuera el príncipe de España en ese momento? ¿Y por qué ha cancelado unas cenas, unos compromisos, ha anticipado el regreso 5 o 6 horas sobre lo previsto? ¿Por qué? ¿Pero no te parece que se está, por decirlo de un modo coloquial, cabreando cada vez más a la ciudadanía? Y bueno, pues cuando la ciudadanía se siente ninguneada, se vuelve rebelde, como está ocurriendo. En la calle está la gente pidiendo que por favor que se le haga caso, que se tenga en cuenta sus opiniones. Esto, en mi opinión, va a dar un giro muy grande y le va a hacer todavía perder más votos al Partido Popular, al Partido Socialista, a lo que entendemos como partidos hasta el momento, y por supuesto va a ir en beneficio absoluto de esa pequeña formación que ha conseguido prácticamente obrar el milagro en 3 meses y que se llama Podemos. Sí, ese es el análisis más ajustado y más razonable. En estos momentos el Parlamento Europeo presenta una atomización preocupante. El Parlamento español no presenta esa fragmentación porque a nivel práctico español lo que se ha hecho en realidad es un sondeo. Se han elegido unos diputados al Parlamento Europeo, totalmente cierto, pero no afecta a la estructura del Parlamento español lo que ha ocurrido. Ahora traslademos, sin embargo, lo que ha pasado al Parlamento Europeo, porque todo está muy relacionado, y está muy relacionado con el tema del rey, porque el detonante son las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cómo ha quedado ese Parlamento Europeo? Absolutamente fragmentado, ingobernable también. Esas fuerzas de las que tú hablas, Podemos, resulta que en otros lugares incluso han ganado las elecciones. Y cuando hablamos de otros lugares, hablamos del Reino Unido. Ha ganado un partido nuevo completamente, que se llama el Partido por la Independencia del Reino Unido, e increíblemente, por primera vez en la historia de más de 200 años, ha quedado por encima de los tradicionales conservadores y laboristas. Ha quedado el número 1, un partido totalmente de protesta. En Francia, el Frente Nacional, que es distinto que Podemos, evidentemente, porque es un partido de extrema derecha y Podemos se sitúa más a la izquierda, aunque a veces los extremos se tocan, ha ganado las elecciones también. Ha quedado el primero, ha quedado por encima de los partidos tradicionales, del Partido Socialista, de la derecha tradicional, ha quedado el número 1. Y estamos hablando de los países números 2 y 3 de la Unión Europea, no estamos hablando de cualquier cosa. Si vamos a otros, pues en Grecia ha ganado la Izquierda Unida, el partido que representa a Izquierda Unida en Grecia, el Partido Comunista, ha ganado en Grecia las elecciones. Con lo cual, sí que tenemos cada vez más protesta, y ese Parlamento Europeo tan fragmentado es ingobernable ya hoy. Estamos hablando de una realidad de hoy, es decir, no está claro ni siquiera quién va a poder ser el próximo presidente de la Comisión Europea, porque David Cameron en el Reino Unido ha dicho que él no puede apoyar a Juncker porque es demasiado europeísta, porque claro, ve que le están comiendo el terreno a la derecha. Pues todo esto está muy relacionado con el rey también. Está relacionado porque el detonante, como hemos dicho, son las elecciones al Parlamento Europeo. Es que esa estructura de partidos protesta reflejan unos ciudadanos que están hartos, pero especialmente hartos de que no se les consulte, de que no se les escuche y de que no se comunique con ellos, y hartos de la corrupción. El problema grave que ha tenido el PP, las medidas de austeridad podrán ser más o menos discutibles, más o menos acertadas, pero en lo que se equivoca completamente son 2 cosas. Primero, en la falta de comunicación. Salir muchísimo más, dar más ruedas de prensa, explicar más, y sobre todo el presidente del gobierno, Rajoy, cuyas capacidades como comunicador o su carácter mediático, en fin, es un hombre que se pone nervioso con los periodistas, con lo cual difícilmente puede ejercer esa capacidad mediática. Se ha equivocado en la comunicación, y se ha equivocado también el Partido Popular en otro punto que es esencial, que es el tema de tratar de trasladar a los ciudadanos de una forma más adecuada y con mucho más empuje el tema de la corrupción. ¿Se han equivocado en la corrupción? ¿Por qué? Pues porque tendrían que haber cesado a todos los políticos imputados desde hace muchísimo tiempo. Ahora están tomando medidas, ahora se están poniendo serios. Es que hay determinadas cosas que se hacen muy tarde. Muy tarde. Y en la monarquía yo creo que ya no llegan a tiempo, se ha hecho tarde, sinceramente. porque el rey debería haber abdicado o dimitido, que se entiende mejor,
Pues con el famoso tema del elefante, que hace ya 2 años y 3 meses. En ese momento tenía que haber dicho, bueno, pues ya está, me he equivocado, pido disculpas, como dijo, y abdico, nada más. Ligado con todos los temas, escándalos de corrupción. Sí, ha sido un año realmente negro para la monarquía. No de solo hecho, un Pedro, año, dos o tres años, pero el último ha sido muy duro. Y precisamente en este sentido yo te quería plantear algo que está también en la calle, en boca de mucha gente, de los promonárquicos. Hay algunos foros en los que se piensa y se expresa de este modo que es injusto juzgar a una monarquía, a una labor de un monarca por el último año, por los últimos 2 años. ¿Tú qué opinas? Sí, pero el problema es que la labor del monarca yo creo que ahora casi ya da igual. Quiero decir, que el rey lo haya hecho mejor o peor, hay muchas teorías sobre esto, porque incluso su labor en el 23F ha sido muy cuestionada recientemente por el libro de Pilar Urbano, o sea que incluso hay muchas teorías sobre esto, pero eso yo creo que, por supuesto, se le puede agradecer los servicios prestados, la excelente labor, aunque dijéramos todo eso y aunque estuviéramos de acuerdo en todo eso a efectos puramente dialécticos, yo tengo mi propia opinión al respecto que no coincide con la mayoritaria, pero aunque estuviéramos de acuerdo con todo eso, no importa ya, porque ahora viene otra persona. Y el nuevo que viene ya no puede decir, no, es que mi papá trajo la democracia a este país, es que mi papá nos salvó del golpe de Estado, ya no es lo mismo. Claro. Viene otra persona, entonces el problema más bien es, sin dudar de la excelente preparación profesional, por qué se nos tiene que imponer esta persona y sobre todo que no está claro que realmente eso sea lo mejor para España en su conjunto. Igual con los catalanes y los vascos sería más fácil articular una república federal y estarían mucho más predispuestos a reconocer un presidente, ¿por qué no catalán? ¿Por qué no? Un presidente a nivel de toda España, que no un rey, que es una institución que nunca ha sido bien vista en Cataluña. El famoso Día de la Diada de Cataluña es contra los Borbones. Claro. Entonces, eso sería una solución más aceptable desde un punto de vista global, ciudadano, y especialmente lo que sí que creo que es imperativo es consultar, porque si no seguimos imponiendo. Y el PSOE no está claro que sea tan monárquico. Pero una cosa, Pedro, siempre se nos ha impuesto, porque esto ha sido así siempre. Sí. Vivimos en una democracia, pero siempre se nos ha impuesto, digamos que cuando votamos en las elecciones generales damos un cheque en blanco a quien entra hasta los 4 años siguientes, cuando se producen de nuevo votaciones. ¿Tú crees que toda esta revolución que se está produciendo a nivel calle, a nivel ciudadano, crees que se hubiera producido de no haber mediado una crisis económica tan grave en la que los ciudadanos han tenido la sensación de que había una realidad paralela? Esa casta de la que habla Podemos, les hemos visto seguir viviendo bien, no renunciar prácticamente a nada, no recortar ni en número de cargos, ni en salarios, ni en nada, y después otra realidad social donde los ciudadanos lo han pasado y lo están pasando francamente mal. ¿Crees que todo eso, además de los casos de corrupción, son lo que han promovido toda esta vorágine que hay en la calle en este momento? Que quizá sin estos dos factores condicionantes no se hubiera cuestionado el rey seguiría sin abdicar y seguiría reinando el bipartidismo en este país. Los dos factores que tú acabas de indicar, ligados el uno al otro. Lo que menos aguanta la gente es decir, yo me he quedado sin trabajo, estoy en una situación económica muy mala, no puedo pagar la hipoteca, y resulta que a la vez hay una serie de políticos corruptos, incluido una parte de la familia real, que se está forrando y que nos está robando a todos. La suma de las dos cosas es lo que ha llevado la situación. Quizás solo uno de los dos, no, porque si solo hubiera corrupción, pero la gente siguiera con trabajo, la situación económica fuera buena, importaría menos la corrupción, que es lo que ha pasado. Lo que ocurre es que como los juzgados van tan lentos, esto produce un efecto de bomba retrasada, porque todos estos episodios de corrupción de los que estamos hablando no son de ahora, son de hace varios años, 5, 6, 8 años. En el momento de la inmensa alegría económica, que era donde se generaba más dinero y por tanto podía haber más corrupción. Con lo cual se produce la corrupción cuando se está ganando dinero y España va mejor. No digo que todos ganan dinero, pero bien, había una situación no de pleno empleo, pero mucho mejor que la actual.
El efecto retrasado es que en ese momento se produce la corrupción y luego cuando estallan los escándalos es ahora cuando la situación económica es peor. De hecho, en los peores momentos del caso Gürtel, el PP arrasó, tanto en las elecciones europeas como posteriormente, un año después, en las municipales y autonómicas. Pedro, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido muy interesante hablar hoy contigo sobre esta cuestión que sabemos que manejas. ¿Has tenido ocasión ya de sondear qué ocurre en las redes sociales? Sí, las redes sociales están muy por el referéndum y a favor de que se haga un referéndum. Nosotros todavía no hemos hecho encuesta en Facebook, pero la haremos. Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias a vosotros, a ti y a Información TV. Bien, pues gracias a ustedes también por seguirnos una semana más. Nos volveremos a ver dentro de 2 semanas, exactamente aquí en el despacho de Pedro Beltrán, en la avenida de Maisonave de Alicante. Esperemos que hayan disfrutado del programa y lo dicho, hasta pronto.